Bienvenidos a Saberes Conciencia Afro. Capítulo 4. Territorios Conciencia Afro. Paz, democracia étnica y derechos humanos afro. Hola, les damos la bienvenida a este podcast, Saberes con Conciencia Afro. Tengo un invitado muy especial, Kevin, nos acompaña en este momento y Kevin nos va a profundizar en eso que es el saber, el conocimiento aplicado a la construcción de esa sociedad, de las sociedades, a la base de las sociedades afrocolombianas, afrodescendientes. Kevin, bienvenido. Bienvenido a este podcast y cuéntanos inicialmente desde tu ejercicio, ¿qué es eso de justicia ancestral? Bueno, un cordial saludo, muchas gracias por la oportunidad de participar y desenmarronar contigo. Bueno, ese concepto de justicia ancestral de por sí ya es profundo, ¿no? Justicia ancestral nos devuelve a una parte de la historia que parece no lineal, que está como anclada a un pasado totalmente horizontal, no a la historia occidental, sino a la existencia misma. Entonces, dentro del espectro de ancestralidad, hablamos de espiritualidad, hablamos de historia, hablamos de poética, hablamos de animales, de naturaleza, del cosmos, del universo, del sol. Y por tanto, es un universo rico, un espacio rico por medio del cual podemos caminar hacia objetivos comunes. En ese orden de ideas, desde el territorio norte del Cauca, desde hace algunos años venimos trabajando una propuesta de modelo de justicia ancestral afrodiaspórico o afrodescendiente. Esto con el objetivo de que entre las comunidades étnicas afro podamos tener de alguna manera un espacio propio para administrar la justicia. Pero esto no es un puro decir, ¿no? Porque históricamente el pueblo afrodescendiente, llámese negro, afrodescendiente, raizal o palenquero, ha sido, además de un pueblo resiliente, un pueblo creativo, un pueblo brillante, ha sido un pueblo que ha sido precisamente un camino hacia la paz, ha propuesto rutas hacia la paz. Precisamente ese trabajo desde la comunidad es como ese impulso que desde el territorio nace para que estos procesos hayan fluido de forma en la que la población de determinados territorios ha sido involucrada desde su experiencia, pero también participativa, logrando pues algunos espacios para esa construcción de la anhelada paz. ¿Cómo es entonces esa participación comunitaria? ¿Cómo es esa construcción de grupo para hilarnos o unirnos a ese propósito común? Bueno, eso está mediado por una filosofía que se hereda desde el África. Hay una gran raíz que es la tradición Bantú y la tradición Yoruba, de la cual deviene la filosofía que hoy se llama filosofía Muntu. Esa filosofía es una filosofía universal que pretende que cantemos al unísono desde la afrodiáspora. Busca desde conceptos de unidad como Ubuntu que trabajemos como comunidad. Y por eso, desde principios del siglo XVI, de inicio de la modernidad, vemos personajes como Bencos Biojó, que en 1605 en de Palenque firma un tratado de paz con la corona española. En 1630 Yanga en México, Bayano también lo hizo desde Panamá a finales del siglo XVI. La reina Nani en Jamaica también logró formar un acuerdo de paz que reconocía derechos de independencia y autonomía sobre los marrons. Lo mismo hizo Zumbí, Dos Palmares, entre otros grandes reyes cimarrones como Tula, Joseph Santoyé, Luis de Mozambique. Entonces, desde esos tiempos, inicios de la modernidad, cuando la empresa esclavista estaba en su poderío, hasta el siglo XVIII, las comunidades cimarronas estaban proponiendo caminos hacia la paz. Esas comunidades cimarronas, Kevin, fueron entonces
a través de un poco de lo que encontramos en la historia, porque mucha fue borrada, invisibilizada o incluso sin la posibilidad de ser plasmada, escrita. Entonces, ese componente histórico mínimo que llegó a nosotros y como referente también es lo que nos ha inspirado a ser el pueblo cimarrón que somos, hablando desde la afrocolombianidad, hablando desde la diáspora, desde el Caribe. Sí, por supuesto, y no solamente nosotros como pueblo afrodescendiente, sino a la América Latina en su conjunto. Porque como lo escribió Walter Rodney, la forma en que Europa subdesarrolló al África sirvió para desarrollar su empresa colonial en lo que occidentalizó. Y ese expolio sobre el África no fue solamente un expolio humano, hubo apropiación o extractivismo epistémico de los saberes y uso de las prácticas. Y no todo el ejercicio del esclavizado africano o la esclavizada africana fue subyugado, fue amarrado. Muchas prácticas que se heredan fueron porque los sujetos en sí eran sujetos que accionaban esas prácticas. En el caso, por ejemplo, de la culinaria y de las semillas. Las semillas vienen en el cabello de las mujeres, pero no expresamente porque estuvieran escondidas totalmente, sino que ellas también eran sujetos activos en los barcos negreros. Había un mito, el cual refería que los esclavizados que comían la comida de los blancos, entonces se morían. Para los esclavizados en los barcos, los cimarrones de Yemayá, que llamo yo, era preciso comer su comida. Y hay casos en barcos en donde las mujeres cocinaban. Judy Carney, en un libro maravilloso que es Black Rice, lo cuenta de una manera brillante, es decir, eran sujetos activos. Y por tanto, esas semillas que trajimos como pueblo, fueron reconstituidas en esas tierras. Hablamos de los cereales, por ejemplo, entre otras cosas, que sería la diáspora sonora, que sería la diáspora de las músicas, la diáspora de la arquitectura, del barro, de la arcilla. Entonces, precisamente ahí cabe preguntarte cómo los saberes afro, todo ese conocimiento ancestral, se ha apropiado por cada uno de nosotros para esa construcción de paz en los territorios. ¿Cuál ha sido el aporte? Pensando en ese saber que ha permitido que esos procesos de paz dentro de los territorios fluyan. El pueblo como tal, nosotros como afrodescendientes en los territorios, hemos vivido de cierta manera armónicamente y con garantías de alimentación y también de educación en el sentido comunitario. Educación desde nuestros conocimientos, desde nuestras líneas, desde nuestro pensamiento afrocentrado, como esa transmisión cuando dices la educación. Hago paréntesis. Hay un dicho popular que es un argumento ad nauseam, es decir, que se repite y parece verdad, que la educación es la salida a todos los problemas, pero no, es el tipo de educación o es la forma en que se educa, porque educación nazi tenían los nazis. Por tanto, eran educados para odiar a los judíos. Y actualmente los judíos están siendo educados para odiar a los palestinos. Es decir, la educación ha sido manipulada para. En el sentido colonial, la educación ha sido eso. Un instrumento para hipertrofiar la esclavitud mental a través de la colonización. Entonces, la educación es el problema en sí mismo. Por tanto, la educación que se ha impartido desde las raíces de los pueblos, tanto afros como indígenas, ha sido una educación subversiva. Esos métodos, porque ha buscado resistir desde lo ancestral. Ha sido manipulada. La educación occidental, claro, ha sido escrita. Es un contrato que Charles Mills llama el contrato racial. Es curioso porque mientras Europa pasaba por la Ilustración, el nacimiento de los derechos universales, el iluminismo, los grandes hombres y mujeres que pensaron, en su mayoría hombres, desde Occidente, el mundo y los valores, estaban suscribiendo la esclavitud más salvaje frente a África, estaban dándole la espalda al África y a las Américas, y además hicieron comentarios Montesquieu, Kant, Hegel, Descartes, Rousseau, todos hicieron comentarios específicos sobre la imposibilidad del negro africano para pensar, y estaban en época de la Ilustración. Entonces, ese contrato racial era un contrato étnico blanco, europeo, occidental, que buscaba deshumanizar y negar los saberes otros. Deshumanizar otros saberes, pero también
deshumanizar a ese hombre de piel oscura, hombre o mujer, que estaba ahí al lado. Y precisamente en esa época de la Ilustración, si todo hubiese sido pensado a favor o equitativo, pues entonces de ahí también nosotros ya partiríamos con otro capítulo en la historia, con un capítulo en el que se nos permitió, pero hubo limitantes y pues existen. Precisamente hablando de esos referentes y de esas personas que construyeron ese pensamiento o que tuvieron grandes iniciativas, nos podemos ir a enfocarnos en Benkos, que también tuvo en los referentes históricos ese componente como uno de los primeros próceres o líderes o referentes nuestros que inició un proceso de paz en territorio. Entonces, ¿qué podemos contarle a quienes están pendientes de este podcast Saberes con Conciencia Afro, Kevin? Bueno, Benkos en las Américas es un personaje histórico, mítico, poético, que está dentro de la playa de estrellas negras como Macandal en Haití, que son hombres y mujeres, por ejemplo, Nani en Jamaica, que son empírico-mágicos, como le llamaría Manuel Zapata Olivella, porque desde que fue esclavizado en las islas de Bioko hasta que llegó a Cartagena fue siempre irreverente, rebelde. Rebelde no como un desordenado, sino como un desertor de la esclavitud, de la esclavización, y alguien que cabalgaba bajo los designios de los orichas, es decir, hacia la libertad. Benkos logra en 1605 firmar ese acuerdo, pero es traicionado y es capturado en Cartagena en 1621 y ejecutado. Traicionado y ejecutado, lo cual rompe precisamente con el discurso de que han sido ellos los que han propuesto la paz. Benkos, además de ser ese personaje, también sería el primer mártir de la independencia como tal, porque desde esa época Benkos luchaba tanto por su palenque como por la estabilidad regional, es decir, continental. Y eso es casi un sonido que se va como al unísono del tambor, ¿no? Porque se viene del Caribe y se entra por el continente y tenemos personajes como Antón Mandinga, por ejemplo, en Ecuador. Y acá tenemos otros como Barule, Sinesio Miraca en el Cauca. Entonces, esa herencia es muy fuerte y es la que nos ha constituido de cierta manera. Cimarrón como libertario, ¿no? Porque no como animal de difícil domesticación, sino como libertario. Benkos, Olivella, de pronto tienen un punto poético en común. De pronto dentro de su accionar Benkos, Olivella ya escribiendo, plasmando, pero también hablemos entonces de Luther King, de Martin, en ese componente afro de construcción de paz, de proponentes de territorios pacíficos. ¿Qué nos podés contar desde ahí? Bueno, Luther King es otra de esas estrellas negras en el mundo anglosajón. Estaba viendo una película hace poco donde el personaje, creo que era Will Smith, decía cuando entraba en una habitación: ok, ya salió Luther King y entró tu Malcolm X, y entró armado. Entonces Luther King abogaba por la paz, una herencia y un ejemplo desde Gandhi y las lecturas de Thoreau. Y X abogaba por otra clase de revolución más directa. Sin embargo, no podemos negar que la influencia de Luther King en el sentido espiritual del mensaje pudo calar más allá respecto de la etnicidad. Es decir, que el mensaje de Luther King también llegó a otras comunidades no africanas, no afrodescendientes o no afro-norteamericanas. Al contrario del de Luther King, de Malcolm X, que estuvo más centrado sobre poblaciones africanas, afrodescendientes o afro-norteamericanas por su discurso totalmente subversivo. Entonces, Luther King logró romper barreras del racismo y abrir conciencia de humanidad en otras etnias, que eso fue maravilloso. Y es. Bueno, y en esos referentes que muy claramente sabemos o a través de escucharte entendemos que lo has estudiado como el filósofo también que eres, ¿cómo hilar entonces a Natanael Díaz en el Cauca, en el norte del Cauca, con Juan José Nieto?
¿En qué punto ellos también se unen en esta filosofía, en esta perspectiva de paz, pensando en los territorios afrocolombianos? Natanael es otro personaje que dentro de la tradición oral es un magnífico ser, y dentro de la tradición histórica es alguien que ha sido negado y borrado, la histórica colonial. Manuel Zapata lo reconoce como el precursor del orgullo de la conciencia racial, por Manuel Zapata Olivella. Y su trabajo desde lo poético, de lo comunitario y lo intelectual, porque escribió una carta al expresidente, al vicepresidente Wallace, en donde le hacía ciertas reclamaciones en conjunto que hacían referencia al pueblo. Desde Juan José Nieto Gil, que además fue novelista, escribió una novela Los Moriscos, otra La Madre del Calamar, y también escribió una constitución. Recordemos que fue presidente desde enero más o menos hasta julio de 1861, hasta que Tomás Cipriano de Mosquera tomó el poder en Bogotá. Pero digamos que mire, ahí está el perfil, ¿no? No era solo un político, era también un militar, era un poeta, era un escritor. Natanael también era eso, un poeta, un escritor, un intelectual que se dedicó a estudiar desde lo autónomo. Eso es otra característica. Juan José nació en Barano Atlántico y estudió él como autodidacta. Natanael nace en Villarrica, en Hueso de Pata. Luego se va para Puerto Tejada y luego a Popayán, aunque sí tuvo la oportunidad de estudiar como tal. Su formación poética es hereditaria de la tradición oral. Había en ese entonces, en la época, digamos, visible, o en la máxima expresión del pensamiento de Natanael Díaz, habían otros similares. Había un grupo en el que todos tenían esta línea de pensamiento, todos confluían en que como afros, bien, y con sus perfiles poetas, políticos, escritores, deberían ser una fuerza. Ese fue un primer grupo, no recuerdo exactamente, ese Club Negro, y entonces nosotros solo hemos hecho que mencionar estos referentes y profundizar en ellos por el estudio detallado que has hecho en cada uno de estos personajes, pero que seguro desde ese momento eran muchos los que con ese pensamiento negro podrían brillar. Y ya en este momento, pues pensando que se podía dejar ese legado escrito, oral, como lo mencionabas hace un momento, tenemos muchos referentes de donde tomar posición y continuar en esa línea de pensamiento, en ese legado, obviamente apropiándonos de una actualidad que ellos imaginaron y que nosotros pues ya estamos viviendo. Sí, a la cual estamos respondiendo, ¿no? Pues como filósofo, he tragado de Occidente ríos y caudales enteros de información, pero me ha llevado algunos años decodificar, descarimbar. Descarimbar, un término. El pensamiento, quitarme la carimba mental de la que hablaba Rogelio Velázquez, o lo que Frantz Fanon llamaba la colonización mental, o Gugi Wationgo, que murió hace poco, también llamaba descolonizar la mente, es decir, quitarnos el olor a Occidente. Y eso a mí me pasó. Yo tuve que decodificar Egipto y Grecia para darme cuenta que los presocráticos todos estudiaron en el Egipto que ya había bebido del Sudán que ya había bebido de los Ichango. ¿Filtrar? Sí, saber identificar de dónde venían los conocimientos griegos con libros y con autores africanos como Sheikh Anta Diop, o con libros como Atenea Negra de Martín Bernal o Legado Robado de George James, entre otra playa de autores africanos que ya han decodificado el origen de lo que llamamos pensamiento, y vemos que Grecia es básicamente un espectro de la narrativa occidental. Entonces, a mí me ha tocado decodificar todo eso para comprender el saber, o intentar comprender el mundo entero, y no solamente desde un locus de enunciación occidental y occidentalizado. Conversando contigo y en tu discurso se nota ese estudio, se nota la dedicación que le has aplicado a la diáspora, al tema afrocolombiano, al tema afrodescendiente, negro, raizal, palenquero. Entendemos que resulta entonces supremamente interesante, partiendo de estos referentes que tenemos,
que ahora son más visibles y que a través de la cátedra afrocolombiana, de la etnoeducación y a través de todo lo que se ha gestado para sacar a flote un poco lo que estaba oculto, resulta entonces interesante un mensaje para los jóvenes que ahora nos escuchan, qué decirles a ellos pensando en que tenemos estos referentes, pero también pensando en que debemos educar esa posición que debemos llevar adelante y abanderar. Kevin, antes de despedirnos, pues quiero decirte que resulta bastante interesante escucharte. Eres muy preciso cuando citas tiempos y también cuando citas personajes, incluso la relación que hay entre ellos y esa influencia que, aunque no está escrita, la influencia afro en otras culturas. Gracias por compartirnos tu conocimiento en este breve espacio de tiempo. ¿Qué decirle entonces a nuestros jóvenes, Kevin? ¿Qué decirle a los jóvenes que están creciendo y que se están apropiando a través de esa cátedra afrocolombiana, a través de las instituciones etnoeducativas, a través de los etnoeducadores, a través de esa oralidad que también has mencionado? ¿Cuál es el mensaje que debemos entregarle a estos jóvenes, a la nueva generación y a quienes aún se consideran jóvenes y no lo son, pero que consideran que es el tiempo de estar centrados en lo que somos y en lo que queremos ser, seremos? Bueno, Amadou Hampâté-Bâ, que fue un etnólogo maliense que además popularizó la frase que dice que cuando se muere un anciano en África es como si se incendiara una biblioteca, y nosotros en América la hemos recogido. También decía que en Mali, cuando un niño tenía 12 años y salía de las escuelas coronaicas, tenía que saberse de memoria el Corán. Tener en cuenta que el Corán es un libro bastante extenso, lo cual dice mucho de la capacidad del saber, de la memoria, del aprendizaje, cosa que en la escuela tradicional está totalmente limitada. Incluso se precisa que ciertas comunidades tienen incapacidad por pensar. Por ejemplo, el tal sabio de Colombia, Caldas, decía que las personas de tierra caliente no podían pensar. Qué curioso que las de tierra caliente mayoritariamente son los pueblos afro. Entonces, los jóvenes tenemos capacidad de pensar y tenemos la responsabilidad de asumir la herencia que nos están explotando a través de un proceso extractivista epistémico, robando y asimilando en otras culturas. Y muchos lo que hacemos es perder la raíz, dejarla secar. Por eso yo como joven me he metido de lleno en esto. Y además porque veo que lo que no han dicho es mentira. Uno hasta 11 está con el verbo to be. Cuando los niños africanos hablan 3 y 4 lenguas y 5 lenguas con las coloniales dentro de sus contextos étnicos, y si hablamos de los quilombos de los palenques, la riqueza era mucho mayor. Entonces el niño era un sujeto activo que producía creatividad, era un sujeto que valía y estaba dentro del contexto comunal como un sujeto que producía saberes valiosos. Entonces, como jóvenes tenemos que sentirnos orgullosos en ese contexto y poder hablar de esta herencia con orgullo. No con un orgullo folclorista, sino con un orgullo de humanidad, de civilización. De contenido y de profundidad, Kevin. Gracias por estar aquí. Apropiarnos entonces de todo lo que somos y apropiarnos también de nuestra historia y mayormente de nuestro futuro, porque ya la historia la estamos conociendo y a través de personas como usted, Kevin. Muy valioso lo que nos has contado en este episodio, en este capítulo de Saberes con Conciencia Afro. Muchas gracias por estar aquí. Mucho H. Mucho H. Saberes Conciencia Afro, un podcast donde el conocimiento se encuentra con la herencia africana.